Bueno, qué alegría estar nuevamente con ustedes. Ayer se nos pasó el día, la tarde, noche, muy rápido. Sé que hubo un par de personas que se quedaron con ganas de preguntar ayer y se nos fue el tiempo. Así que antes de arrancar con capítulo 3, no sé si de los que tenían preguntas ayer ya están aquí, si no, arrancamos ahora. Sí, parece que no. Irán llegando más tarde. Ok. Si quiere pasar acá al micrófono. Bueno, buenos días a todos. Aprovechando que nadie quiere preguntar, ahí en el 1.18, donde dice que de las primicias, que somos las primicias que hemos nacido por la voluntad de Dios. Esas primicias, y viendo también que nos relacionábamos con Jeremías y con Ezequiel, ¿por qué se le llama primicias es primicias a partir del Evangelio del Señor Jesucristo? ¿Qué pasa con los del Antiguo Testamento también que fueron salvos? Y la otra pregunta, aprovechando, cuando las pruebas y las tentaciones, ¿hay alguna diferencia? Porque vemos ahí que las tentaciones vienen de la concupiscencia que está en nosotros, o sea, que ya la traemos, ¿no? Entonces, esa parte mala, se puede decir que hay en cada uno de nosotros, viene desde el inicio de la creación, cuando Adán y Eva fallaron, y a partir de ahí, cuando los engañó, bueno, en parte los engañó, en parte por su misma voluntad, cometieron ese pecado. A partir de ahí viene también esa parte mala que tenemos nosotros. Esas serían mis dos preguntas. Bueno, dos preguntas buenas de responder. La primera tiene que ver con primicias y la otra tiene que ver con tentación prueba. Ok. Ayer no ahondé en esta frase, es una frase de la escatología judía. La primicia de... Nosotros en la casa tenemos varias plantas y árboles, y una de esas que tenemos es maracuyá. Es una enredadera, creció, muy divertida esa enredadera porque un año puse unas guías para que creciera bien y trabajar y no dio prácticamente nada, ¿sí? La podé y la dejé libre para que, como era antes. Y este año ha dado un montón de maracuyás. Le gusta la libertad, no que la controlen. Pero una cosa interesante que nos pasó este año es que por ahí por mayo dio como unas 10, 12 maracuyás y de ahí no hubo más nada hasta que empezó a florear de nuevo como en agosto, y ahora está llena de nuevo y deben ser unas 40, 50 maracuyás que están por todos lados ahí en la planta, pegadas en la pared. Esas 10 primeras son la primicia, ¿sí? La anticipación de lo que vendría. Y ahora nosotros estamos expectantes de que maduren las chiquititas que están ahí verdes todavía, se van a poner amarillas y entonces haremos frescos y otras cosas, mermeladas, qué sé yo. La primicia es la anticipación del fruto más grande, ¿no? Y en el contexto escatológico antiguo testamentario se habla de como una avanzada, ¿no? Un disfrutar. En el Nuevo Testamento se desarrolla ese concepto de
esta es una muestra pequeña de lo que está por venir. Y en ese sentido, el nuevo pacto inaugurado por nuestro Señor Jesucristo y aplicado a cada uno de nosotros, los que creemos en Él, nos permite mostrarle al mundo que somos eso, una primicia de la redención de toda la creación, como dice el apóstol Pablo. ¿Sí? Así que somos primicia de sus criaturas, porque los creyentes no podemos pensar nosotros que somos los únicos que vamos a ser salvos. ¿Sí? Dice que toda la creación será restaurada por el Señor, ¿no? Así que los creyentes, al entrar al nuevo pacto en relación con el Señor Jesucristo, en relación con el Padre a través de la obra del Señor Jesucristo, dice Santiago que somos primicia de sus criaturas. ¿Sí? Tiene que ver con el futuro, no con el pasado. ¿Sí? En ese sentido, todos los creyentes, a través de todas las épocas, hasta este punto, solo somos primicia de sus criaturas. Todos los creyentes, no solo la iglesia. ¿Sí? Todos los creyentes somos primicia de sus criaturas, porque todavía falta algo, la redención total de la creación. Y esa redención que transformará todo y serán cielo nuevo y tierra nueva, ¿no? Y todo este desastre ecológico que estamos provocando nosotros mismos, Dios lo va a poner en orden, ¿no? Y va a traer la restauración. Por eso la creación gime, dice Pablo, ¿no? Esperando su redención. De eso trata aquí primicia. ¿Sí? No sé si expliqué suficiente esa idea de primicia de la creación. ¿Sí? Nosotros somos la anticipación de lo que viene. No somos el nun plus ultra. ¿Sí? No es que ahora somos nosotros y ya lo máximo que pudo haber pasado ya está pasando. No. ¿Sí? Somos solo primicia, pero somos primicia. O sea, las maravillas y las bendiciones que estamos experimentando son solo una pincelada de lo que está por venir. Y eso nos debe dar alegría también, ¿sí? Y esperanza. Ahora, respecto a tentación y prueba, les decía yo que la palabra griega es la misma. Así que es difícil poder discernir solo a nivel texto cuándo está hablando de una o cuándo está hablando de la otra. Lo que uno puede darse cuenta es que las tentaciones resultan en pecado. En cambio, las pruebas no. Las pruebas resultan en fortalecimiento de la fe de las personas. Así que si hay algo que me va a llevar a pecar, no puedo decir que eso es una prueba, eso es una tentación. ¿Sí? Porque me está empujando hacia el pecado. Pero hay circunstancias ambiguas que pueden ser una cosa o la otra, que conversábamos un poco ayer, ¿no? Y es ahí donde hay que recordar que Dios no me envía tentaciones. No me puedo excusar en que Dios así lo quiso, porque Dios no quiere que yo ceda a la tentación. Como dice Pablo, siempre dará junto con la tentación la salida, ¿no? Para que podamos soportar. Aquí también Santiago nos dice eso, que nosotros somos los responsables y tenemos que decidir. Algo que no mencioné ayer y lo vamos a ver hoy en la segunda ponencia de esta mañana, es que no está el Espíritu Santo en Santiago, no se menciona. Pero lo que sí se menciona es la responsabilidad humana. Eso sí se menciona y por todos lados en el libro. Y eso es bueno. O sea, no que sea bueno que no esté el Espíritu Santo mencionado. Está implícito el Espíritu Santo mencionado. Implícito. Sobre todo cuando habla de sabiduría. Lo vamos a ver en un ratito más. Pero que mencione la responsabilidad del ser humano, eso sí es importante, porque sobre todo nosotros en el mundo evangélico
le tendemos a echar la culpa rápido a Satanás. Y nosotros no nos hacemos responsables de nuestras propias decisiones. Eso es lo que nos pasa. Y Santiago nos dice, no, espérate, antes de irte a echarle la culpa a otros, asume tu propia responsabilidad. Tú decidiste porque tú fuiste tentado de tu propia naturaleza. Fuiste atraído y seducido. ¿Sí? Así que ese es el enfoque que Santiago le da a la tentación. Y es bueno recordar eso, que la tentación, en última instancia, por ejemplo, solo volviendo a Génesis 3. ¿La serpiente a quién tentó? A Eva. ¿Y Adán? No, Adán no lo tentó nadie. Él decidió por sí solo. ¿Sí? Él decidió por sí solo. Por eso es responsable. Más. ¿No? Y los seres humanos, a partir de ahí, tenemos esa tendencia, ¿no? de ser inclinados al mal, a alejarnos de Dios, a desobedecer. Está ahí en nosotros y el Señor, por la obra del Espíritu, nos transforma, ¿no? El nuevo pacto nos permite que su Espíritu está en nosotros y Dios nos transforma y como dice Pablo también, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo, ¿no? Es poco a poco que Dios va obrando en nosotros, pero a la luz de lo que vemos en Santiago, eso requiere mucha voluntad y decisión de parte nuestra también. No es que nos quedamos así sentados esperando que Dios nos transforme. Dios nos transforma en la medida que nosotros le obedecemos y le seguimos y somos leales, ¿no? Eso es lo que Santiago nos va enseñando. Por eso es que Santiago puede decir que la fe debe evidenciarse en las obras. No hay tales de fe sin obras, porque esa fe sin obras no es fe, es una fe muerta. Es lo que veíamos ayer. Ahora quisiera entrar con ustedes a esta otra sección del capítulo 3. En el capítulo 1, Santiago había hablado de qué es la verdadera adoración a Dios. ¿Recuerdan? La verdadera adoración a Dios. Y el versículo 19 del capítulo 1 nos dio una pincelada de una situación que ahora en el capítulo 3 va a quedar evidente. Y luego en el capítulo 4 va a quedar totalmente destapado y sin ocasión para que los lectores se puedan escudar en alguna parte. Versículo 19 decía, cada uno de vosotros sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, ¿no? Y hablábamos un rato ayer de la importancia de escuchar atentamente a la otra persona y demorarnos en hablar. Es que el hablar tiene muchos riesgos. Por eso la verdadera adoración a Dios implica además un control de la lengua, un refrenar la lengua. Versículo 26. Y ahora en el capítulo 3 vuelve al tema. ¿Recuerdan lo que les decía ayer, que Santiago hace eso? Santiago toma un tema, lo lanza, se pone a hablar de otras cosas y al rato vuelve al tema. Pero vuelve al tema de manera que ya hemos ido oyendo los otros temas y no los podemos aislar. Tenemos que sumar los temas porque son las otras hebras de esta tela que quedaron tejidas junto con esta tela del discurso. Entonces prestemos atención aquí a qué nos dice Santiago. Santiago, y déjenme asegurarme con los tiempos. Aquí está. Ok, tenemos hasta las 10:30 hasta las 10:10. Sí, hasta las 10:10.
Santiago nos dice al mero inicio: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo o mayor condenación, dice Reina Valera. Un juicio más severo. ¿Se acuerdan de la canción Chirrín, Chirrín? ¿Sí? En esa película de Cantinflas es un maestro rural. ¿Recuerdan? ¿No? Que llega ahí al pueblo y está no me acuerdo cómo que se llama el señor, ese gordo alto, ese actor, que tenía el control del pueblo y la cantina, y bueno, les queman la escuela, terminan en un monte ahí, debajo de los árboles, los niños, y el valor del maestro ahí es sumamente exaltado, ¿no? Es medio héroe que va, me acuerdo que Ramón Valdés sale ahí como un borracho que se porta mal y él llega a regañarlo y de ahí cambia el papá, ¿no? Y se vuelve buena persona con su esposa y ya no toma más. Y, bueno, hay distintas cosas en la película que nos muestran que en los 60s, más o menos, que la película es de esa época, todavía aquí en México el maestro era una persona altamente honrada en las comunidades. Hoy no. ¿Sí? Y en las iglesias suele pasar que uno quiere hacer escuela dominical para niños o escuela bíblica de vacaciones o lo que sea, y lo que más le cuesta es encontrar maestros. Porque nadie quiere ser maestro. Entonces cuando uno mira aquí, no os hagáis muchos de vosotros maestros, dice, pero ¿por qué diría eso, no? Es que en el primer siglo ser maestro era muy honrado, era una posición de mucha honra y la gente quería la posición, pero no se daba cuenta de las implicaciones de la función. En la estructura de liderazgo de la iglesia que Santiago menciona, se deja entrever solo dos tipos de líderes. Están los maestros aquí, y en el capítulo 5 los ancianos. Son los únicos líderes que se mencionan en esta iglesia. Estamos hablando de 10, 15 años de desarrollo de la iglesia, ¿no? No ha pasado mucho tiempo. No están estas otras estructuras más complejas de obispos, pastores, de otra diversidad de liderazgos que van a ir surgiendo en la medida que la iglesia va avanzando por el mundo gentil. Esta estructura es la estructura básica de una sinagoga, donde está el liderazgo de ancianos que preside la sinagoga y los maestros en la sinagoga, básicamente. Pero los maestros son personas de mucha honra. Y por eso los hermanos sentían la tentación de querer ser maestros o maestras, ¿no? Y Santiago le dice, espérense un poco, tienen que estar conscientes que lo que ustedes hacen es tan importante que Dios los va a juzgar más estrictamente, porque lo que hacemos y decimos impacta en la vida de otras personas. Así que tenemos que tener precaución cuando enseñamos. No es a la ligera. No es en lo que desayuno el domingo en la mañana a ver qué le enseño a los niños, ¿no? Estamos moldeando vidas para toda la vida. Una responsabilidad tremenda. Y Santiago nos dice aquí, miren, tengan precaución con eso. Y una de las razones de eso tiene que ver con el discurso, con lo que decimos. Y es lo que sigue a continuación. En versículo 2 dice, porque todos tropezamos de muchas maneras y se vuelve a usar una palabra que ya había mencionado antes, que uno se tropieza con diversas pruebas, ¿no? Uno hace lo mismo con lo que dice. Uno no está pensando, aquí viene esta persona a ver qué le digo para ofenderla. No, es que uno dice cosas y le ve la cara al otro y dice, ay, disculpa, no sé, no fue mi intención, perdóname. No, eso es muy común que nos pase. Y por eso dice aquí, todos tropezamos de muchas maneras, si alguno no tropieza en lo que dice.
es una persona perfecta. ¿Sí? Yo creo que aquí Santiago está diciendo nadie es perfecto. ¿Sí? Nadie es capaz de frenar su discurso. Y lo que quiero mostrarles hasta el versículo 12 es que Santiago va a resaltar la idea de que el discurso por sí solo no se puede controlar. No debemos ser ingenuos. Nuestra boca siempre nos va a meter en problemas. Siempre. No podemos pensar, no, es que como yo estuve orando esta mañana, entonces ahora no voy a ofender a nadie. No. No, como no había mayor tráfico, no tuve problema en ningún atochamiento, nada, estoy tranquilo, llego a la oficina. ¿No? ¿Sí? Porque la lengua es impredecible, ¿no? En cualquier momento. Y es tanto así que Santiago dice que si uno es capaz de refrenar su lengua, es capaz de refrenar todo el cuerpo. ¿Sí? O sea, si uno fuera capaz de controlar su discurso, sería capaz de no pecar. Y solo una persona fue capaz de hacer eso, ¿no? Señor Jesús, ¿nosotros? No. Y eso es lo que vamos a evidenciar en los siguientes versículos, Santiago. Y lo va a ilustrar de diversas maneras. La primera ilustración tiene que ver con el freno de los caballos. Y vuelve a la misma palabra que se había mencionado en las bridas y todo el resto del aparataje que va con el caballo. No solo las riendas, la montura, los estribos, y algunos usan hasta una varita, ¿no? Las carreras de caballo van ahí con la varita también. Hay muchos instrumentos, pero aquí se detiene en este, ¿no? En el freno, que es tan chiquito que uno puede controlar con las riendas el animal, el caballo, por grande que sea. Tengo buena experiencia de adolescente joven con caballos. Una tía mía vivía en el campo allá en Chile y tenía una yegua muy bonita, muy dócil la animalita. Y nosotros cuando íbamos donde mi tía nos subíamos a andar en la yegua solo con un saco puesto, no y agarrados con los pies como se pudiera, ¿no? Y un día yo iba con la yegua corriendo, no a mucha velocidad, pero corriendo, y de repente no sé qué pasó, ella se frenó bruscamente. Y lo único que atiné fue agarrarme del cuello de la yegua así, y quedé medio en el aire así. Pero en teoría, ¿no? Se supone que yo la controlaba a la yegua, pero ella hacía lo que quería. ¿Sí? Quizás si hubiese vivido con ella todo el tiempo, me habría conocido más de cerca y me habría hecho caso, ¿no? Que es lo que termina pasando con un caballo. Pero aquí se puede ver, ¿no? Y son animales enormes los caballos respecto a uno. ¿Sí? Pero con todo eso basta con las riendas para controlarlo, el caballo. Lo mismo pasa con los barcos. Los barcos tienen distintos instrumentos hoy de control, pero básicamente siguen siendo el mismo principio, no importa que sean esos buques gigantes que pasan por el Golfo aquí, ¿no? Se puede observar el mismo principio, que el timón puede controlar toda esa inmensa máquina, aún con los vientos soplando por aquí y por allá, ¿no? Donde el piloto quiere, por allá va el barco. Y en el 5 dice, así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas.
O sea, muy chiquitita es, pero puede hacer estragos con todos nosotros, meternos en líos. Aquí está personificada la lengua, ¿sí? Es un miembro del cuerpo. Tendemos a pensar como la palabra miembro como la usamos nosotros en español, ¿no? Es una parte del cuerpo. Pero aquí está la idea de que es como una asamblea, donde hay muchas personas, y esta es una de esas personas de la asamblea, y se jacta de las grandes cosas que ella hace, aunque es chiquitita, ¿no? Y hay personas así chiquititas que son impresionantes, ¿no? Pues eso hace la lengua en medio de esta comunidad que es el cuerpo. Y luego viene esta gran paradoja, ¿no? Qué gran bosque se incendia con un pequeño fuego. ¿Se acuerdan aquí en California que el año pasado o este verano fue que hubo unos incendios terribles? En Canadá también. En Canadá estaban ahí sufriendo con unos fuegos que llegaban el humo hasta Nueva York incluso. Sí, lo mismo pasa con la lengua, ¿no? La lengua, aunque es chiquita, puede causar mucho estrago. Vean que hasta aquí no hay solución al problema. La lengua no tiene control. Es un mundo de iniquidad, dice el versículo 6. Y de nuevo, la lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Aquí está hablando de contaminación ritual, ¿no? Las cosas que hace, pone a la persona en una condición que no puede acercarse a adorar a Dios porque está impura por las cosas que dijo. Las siguientes dos frases necesito explicarlas un poquito. Dice, es encendida por la Gehenna, literalmente, no por el infierno, la Gehenna. Y lo otro es, se inflama el curso de nuestra vida. La palabra Gehenna es difícil de poner en español porque, recuerdan, Gehenna era literalmente el basurero afuera de Jerusalén, en el valle de Hinnom, y ese basurero tenía fogatas permanentes porque era tan poquita la basura de esa época que nadie se escandalizaría por quemarla, ¿no? Además no había plástico, ni cartones, ni nada de esas cosas. Básicamente era basura orgánica la que desecharían. Sí, porque uno piensa en un basurero con fuego y la contaminación es tremenda. Pero estamos hablando de eso. Y ese fuego permanente en la época del Segundo Templo llegó a significar como un lago de fuego, que en los evangelios Jesús lo usa para explicar el destino final de las personas, ¿no? Los que no son del reino son lanzados a esa Gehenna, donde es el lloro y crujir de dientes. Así que la metáfora de la Gehenna como un lago de fuego está permanente ahí en la cultura judía. Y Santiago la usa aquí para ilustrar algo. Recuerdan que las lámparas tenían un depósito de aceite y luego una mechita, y uno encendía la mechita y la mechita va por capilaridad absorbiendo el aceite, sube por la mecha y se mantiene encendida la llama, ¿no? Pero si se acaba el aceite, se apaga la llama. ¿Qué pasaría si esa lámpara estuviese conectada a un estanque gigante de aceite que permanentemente va hacia la lámpara? Esa llama nunca se apagaría, ¿no? Ahora, si en vez de aceite es fuego el que suministra
a esa llamita de fuego, uno podría tener la esperanza que, bueno, no, espérate un par de horas y esa se va a apagar sola. No se va a apagar, ¿no? Por más que uno quisiera. Eso es lo que Santiago está diciendo aquí respecto a la lengua. La lengua es un fuego que es suministrado por la Gehenna, ¿sí? Que es un lago de fuego permanente. Así que si tú estás pensando que no, hoy sí me levanté con el pie derecho y vamos bien, me cubrí con la sangre de Cristo, así que aquí no me va a pasar nada, no voy a ofender a nadie, tranquilo, estás equivocado. La lengua es un veneno mortal, la lengua es un fuego permanente, así que en cualquier momento puede generar un incendio. Y esa es la figura aquí de Santiago, ¿no? No tiene que ver con el infierno como lo concebimos, sobre todo después de Dante Alighieri, como ese lugar donde está el diablo con cuernos con cachos y una cola y un tridente, vestido de rojo. No, ese infierno no existe. El infierno de las Escrituras, Satanás le tiene miedo, no quiere ir ahí, porque ahí va a ser el primero en ser lanzado, dice Apocalipsis, ¿no? Él no quiere ir ahí. Así que el infierno no es el lugar donde Satanás reina, ¿no? El último lugar que Satanás querría ir. Pero en nuestra conciencia popular nos imaginamos el infierno como la fuente del mal y un montón de cosas. Por eso no me gusta la palabra traducir aquí, la frase es alimentada por el infierno, porque asociamos en español muchas cosas que no están asociadas en el texto en el primer siglo, ¿no? Porque hemos construido demasiadas ideas sobre el infierno. Lo que sí es cierto es que la lengua es un peligro permanente. Es como debiera yo poner un letrero que diga no tocar electricidad, ¿no? O cuidado con el perro. Cualquier momento que me asome me va a morder, o en cualquier momento que toque me va a dar toque, ¿no? Eso pasa con la lengua. Y la frase final, e inflama el curso de nuestra vida, es una metáfora griega, interesante esta. La rueda de la vida o la rueda de la creación, es muy difícil de traducir al español. No sé si tienen distintas versiones. ¿Cómo traducen al final del versículo 6? Ok, puede incendiar toda la vida. Toda la vida. ¿Otra versión? La rueda de la creación. ¿Eso es Reina Valera? ¿Otro por ahí? Ajá. Dice, contamina todo nuestro cuerpo e inflama nuestra descendencia, la cual avanza como ruedas y al igual que fuego quema. Avanza como ruedas. ¿Sí? ¿Notan que es medio raro pasar de una traducción a la otra? ¿Sí? Es porque la metáfora de la rueda de la creación no es una metáfora bíblica propiamente, o sea, no es que se construye desde el Antiguo Testamento, es una metáfora griega que Santiago usa aquí para ilustrar un punto. Y tiene que ver con eso, con toda la vida, todas las facetas de la vida. Nuestra vida como hijos, como padres, como hermanos, nuestra relación laboral, todas las esferas de la vida, ¿no? Eso es la rueda de la creación. Sí. El curso entero de la existencia. ¿Sí? Esa es la idea. O sea, es capaz de afectar cualquier esfera de la vida que usted se ponga a pensar. La lengua es capaz de afectarla.
Así que del 1 al 6 lo que vemos es que el discurso descontrolado es tremendamente dañino. El discurso descontrolado. No, es que así soy yo. Es que así somos los norteños. Es que así se habla en Sonora. No. Así es el discurso descontrolado. Punto. ¿Sí? Y es muy dañino. Es terriblemente dañino. Entonces, Santiago no nos da la solución todavía. Va a seguir él hablando. Luego, versículos 7, 8, va a hacer alusión a Génesis. ¿Sí? Igual el versículo 9, 10. ¿Recuerdan que el ser humano, dice Génesis, Dios creó al hombre y la mujer y les dijo enseñoread sobre las bestias del campo, los animales? ¿Sí? Eso es lo que viene a continuación. Dice, porque todo género de fieras y de aves y de reptiles y de animales marítimos se puede domar y ha sido domado por el género humano. Aquí está haciendo una hipérbole, ¿no? Porque aún en esa época no todas las criaturas estaban domadas. Pero ni hoy. Pero el punto es ese. El ser humano, Dios le encomendó esta tarea de señorear. Pero la lengua no. ¿Sí? Pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Aquí un pequeño paréntesis, noten cómo esta versión traduce: todo género de fieras y de aves y reptiles ha sido domado por el género humano. Es la misma palabra, género. Siempre me ha llamado la atención esa frase de Santiago porque refleja una concepción de la creación que es distinta a la occidental que tenemos hoy. Porque en nuestra manera de conceptualizar la creación es como una pirámide, ¿no? Y el ser humano está acá arriba, y los animales y las demás criaturas están acá abajo, y nosotros las subyugamos y hacemos con ellas lo que se nos antoja y qué. ¿Sí? Pero Santiago lo que está haciendo es ponernos todos en el mismo nivel. ¿Sí? El género humano ha domado el género de estos diversos géneros. ¿Sí? Como que el ser humano es el llamado a gobernar, pero entre pares. Así que implica cuidado, protección, ayuda, etc., ¿no? A los demás seres vivos, y es responsable ante Dios por esa tarea que se le encomendó. Tema interesante, ¿no? Es muy periférico en Santiago, pero la frase siempre me hace ruido, sobre todo hoy con la discusión del cambio climático y nuestra responsabilidad con la naturaleza. Este texto nos hace pensar, ¿no? En cómo conceptualizamos el ser humano en relación con los demás seres vivos. Pero bueno, el punto aquí es que el ser humano pudo cumplir la tarea que Dios le encomendó, pero controlar su lengua no. Y luego dice, con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a imagen de Dios. ¿Se acuerdan? Y Dios creó al hombre y la mujer, a imagen de Dios los creó. De nuevo está haciendo evocaciones a Génesis aquí. Y dice, no puede ser, ¿cómo es que bendecimos a Dios y Padre y al mismo tiempo estamos maltratando a las demás personas con nuestro hablar? De la misma boca proceden bendición y maldición. Eso no debe ser así, hermanos míos. Y vuelve con esas preguntas que le gustan a Santiago, y aquí en este caso son preguntas que esperan una respuesta negativa. ¿Acaso una fuente de la misma abertura hecha agua dulce y amarga? Pues no. No sé si hay fuentes naturales aquí donde uno puede ir y tomar agüita de la fuente. Si uno toma agua y la siente salada, no es que el día siguiente venga y diga, voy a venir mañana de plano va a salir dulce.
No. O sale dulce o sale salada permanentemente, ¿no? Pero en nuestro discurso hacemos esa mezcla y no puede ser, ¿no? Y en el 12 dice, ¿acaso, hermanos míos, puede la higuera producir aceitunas o la vid higos? Tampoco una fuente de agua salada puede producir agua dulce. O sea, en la naturaleza vemos que eso no sucede, pero nosotros sí somos capaces de contradecirnos, de maldecir a las personas y bendecir a Dios al mismo tiempo con nuestra misma lengua. Entonces, del versículo 1 al 12, lo que vemos, ¿no? Como digo aquí en el bosquejo, el discurso descontrolado es inconsistente con la vida cristiana fructífera. Porque la vida cristiana fructífera se espera que uno bendiga a Dios y bendiga a los seres humanos. Que uno tenga control de su discurso para poder bendecir a otros, no para causar estragos e incendios y problemas. Y miren que basta con una persona que tenga esa lengua para trastornar una casa. De repente todo está tranquilo en la casa y bastó una persona que dijera cosas y a uno ya se le quitó el apetito, el otro se puso a llorar, ¿sí? Un relajo en milisegundos. Así es el daño que puede causar el discurso descontrolado. Y yo digo que aquí está hablando del discurso en la metáfora de la lengua, ¿no? Como una sinécdo, que es la lengua por el resto del cuerpo. Pero hoy diríamos nosotros, si Santiago estuviese escribiendo, capaz que en vez de hablar de la lengua, hablaría de los pulgares, ¿no? De los pulgares descontrolados. ¿Eh? De todos modos se entiende que es el discurso hablado y hoy por hoy también el discurso escrito. O los videos que podemos grabar. Miren, el tema del discurso descontrolado sigue siendo un problema serio. Serio. Y tan serio que hoy no interesa si lo que uno está diciendo es verdad o no. ¿Sí? Si no, vean al señor de cabellera abundante al otro lado del río, ¿no? Que miente a destajo y la gente igual vota por él. Eso es inconcebible, ¿no? Es una cosa que sorprende, porque nosotros hoy en nuestras comunidades replicamos, retuiteamos, reenviamos o reexeamos, no sé cómo dirían ahora, como ya no está Twitter. No se retuitean, ¿no? Se reexean, no sé cómo irán a decir. Sin discriminar. Me acuerdo de una amiga que yo dije, oye, pero eso no es cierto. Ay, bueno, es que yo solo miré nomás pero algo de verdad debe tener. Y dice, no, espérate, ¿cómo que algo de verdad debe tener? O sea, antes de reenviar algo, asegurémonos que por lo menos es cierto. ¿Sí? Vivimos en este mundo donde no interesan las implicaciones, ¿sí? Tenemos todo este fenómeno que se llama cancelación de las personas que pueden anular a alguien por cosas que no eran del todo ciertas y terminan afectando. Eso uno lo ve en redes sociales con personas del mundo de la farándula, qué sé yo, pero en las iglesias puede pasar lo mismo, en el grupo de jóvenes, en todos lados, ¿no? O personas que se ponen a expurgar la vida de otros, ¿no? ¿Cómo es que se llama eso? Stalkear, dijo mi sobrina que se decía, ¿no? De manera tan obsesiva que terminan exponiendo intimidades y cosas que no debieran. Tenemos que estar conscientes de lo que Santiago nos está diciendo, que ese discurso descontrolado es peligroso, es dañino, causa trastornos
Y mientras no lo llamemos como debemos llamarlo y ponerle las palabras que deben ser puestas, vamos a seguir siendo esclavos de eso. Y vamos a sucumbir. Y Santiago nos está diciendo que ese no es el camino. ¿Cómo solucionar el problema? Volviendo a la metáfora del caballo, si las riendas son el problema, la solución está en quién es el jinete. ¿Sí? El jinete es el que va a poder controlar las riendas y llevar ese caballo por donde sea. La clave está en el jinete. La clave está en el piloto, porque el deseo del piloto finalmente es el que lleva el barco para donde vaya, no el timón. Es el deseo del piloto. Ahora, ¿quién es o qué es lo que puede controlar el discurso? La respuesta la tiene Santiago en los versículos 13 al 18. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O en una sabiduría mansa. La clave entonces del discurso descontrolado no es tratar de ponerle parámetros aquí al discurso. La clave está en alimentar el discurso con sabiduría. La sabiduría va a traer la solución al problema. ¿Y qué hacemos si no tenemos sabiduría? Capítulo 1 ya nos dijo, ¿no? Se la tenemos que pedir a Dios, porque Él da abundantemente y sin reproche, con fe. Pero la sabiduría se muestra, porque el creyente genuino, con fe genuina, lo evidencia con su vida, ¿no? Pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y mintáis contra la verdad. Vean relaciones interpersonales. Volvemos de nuevo a la vida comunitaria y la lectura comunitaria del texto. Uno va a tener un discurso descontrolado en tanto tiene personas alrededor. Si está solito mirándose al espejo, qué sé yo, no sé, pero estando con personas, viviendo en comunidad, la tentación está ahí, ¿no? Celos amargos, ambición personal. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto. Espérate, o sea, hay dos tipos de sabiduría. La sabiduría de Dios y esta otra sabiduría, que es terrenal, natural, diabólica, el diablo sabio, ¿no? Como dice el refrán, más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Es que uno puede cultivar en la comunidad un tipo de sabiduría que es destructiva, una sabiduría que no viene de Dios. Es una sabiduría que en última instancia es fuente de Satanás mismo, que nos destruye. Esa no debe ser nuestra sabiduría. Y vuelve a insistir, ¿no? Porque donde hay celos y ambición personal, ahí hay confusión y toda cosa mala. Pero ven el contraste. Pero la sabiduría de lo alto, o sea, la sabiduría de Dios, ¿se acuerdan que dice toda buena dádiva y todo perfecto desciende de lo alto? ¿No? La sabiduría de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia, de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. ¿Les suena un poco a los frutos del Espíritu o el fruto del Espíritu? Parecido, ¿no? No son las mismas cosas, pero son virtudes que se expresan en comunidad. Por eso les decía que si bien el Espíritu Santo no es mencionado en el libro, esta sabiduría de Dios produce los efectos en la vida de las personas que el Espíritu produce en la vida de las personas. Así que sabiduría y Espíritu están de la mano. Y si uno piensa en el nuevo pacto, Dios puso su Espíritu en nosotros, ¿no? Así que Santiago está presuponiendo el obrar del Espíritu, aunque no lo menciona él. Amable, condescendiente. Condescendiente quiere decir que tolera, que es bonachón, que
no asume por default que la persona me está mintiendo, me está engañando, sino que es cándida, ¿no? Y eso nos hace falta. Vivimos en un mundo tan de desconfianza que uno está siempre a la defensiva. Pero cuando uno cultiva la sabiduría de Dios en una comunidad de creyentes o en un hogar, estas otras características empiezan a predominar. Y cuando oramos al Señor y le pedimos sabiduría, estas características van a empezar a predominar en nuestra comunidad, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. ¿Se acuerdan? Palabras de Jesús se parecen mucho a esto. Bienaventurados los pacificadores, ¿no? Los que hacen la paz. Así que la sabiduría va de la mano con la paz, con la justicia. Y por ahí está, creo yo, la solución que plantea Santiago al problema del discurso. Tiene que ver con cómo nosotros lidiamos con la sabiduría. Ahora podemos pensar en nuestro hogar y ver en una semana típica qué es lo que predomina en mi casa. ¿Celos, pleitos, contiendas? ¿O es una casa más bien pacífica, amable, tranquila? ¿No? Si en una semana promedio, claro, hay días complejos, uno entiende, ¿no? Pero en una semana promedio uno puede decir, bueno, en mi casa, gracias a Dios, predomina la sabiduría de Dios. ¿Y qué de mi comunidad de creyentes? En un mes típico, sí, siempre hay conflicto porque somos seres humanos, así que van a surgir cosas. Pero ¿qué es lo que predomina en mi comunidad, en mi congregación? Llega el domingo a la hora del culto y ya me empieza a temblar el ojo porque a ver, ¿con qué me vamos a encontrar este domingo en la iglesia? O llego con ánimo de encontrar a la gente porque vamos a tener una linda comunión entre hermanos. ¿Qué es lo que predomina? ¿Sí? Si lo que predomina es la sabiduría de Dios, tenemos que seguir cultivándola y pidiéndole al Señor que nos ayude, porque esa sabiduría nos ayuda a controlar el discurso. El discurso no lo podemos frenar, siempre va a causar daños, pero cuando predomina la sabiduría de Dios, esos son mínimos y de menor impacto. Vamos a ver después del receso cómo la sabiduría del diablo es la que está predominando en la comunidad a quienes Santiago escribe y le está causando problemas a ellos y cómo deben corregir esos problemas. Pero es bueno pensar en esos términos, ¿no? Cómo la sabiduría era una de las preguntas de ayer en la mañana, ¿no? ¿Cómo se expresa esa sabiduría? Se expresa en esto, en la vida cotidiana, en las dinámicas interpersonales, en cómo nos comunicamos, nos relacionamos unos con otros. Pero no hay que ser ingenuos. El discurso descontrolado es peligroso. Y la manera única de controlarlo es a través de la buena sabiduría, la sabiduría que viene de lo alto. Eso es lo que Santiago nos plantea.